Hola, hoy en Voces para hablar de cine, el productor, director y guionista Adrián García Bogliano. Bienvenido, querido Adrian. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Un gustazo estar hablando contigo. Muchas gracias, Adrián. ¿Qué hace que el cine sea así? Bueno, es un tema, ¿no? Es una cosa que me ha estado preocupando durante bastante tiempo, ¿no? Tenemos esta cuestión con las plataformas. Las plataformas, está este tema de ahora lo favorito de la gente realmente ha dejado de ser el cine desde hace un tiempo y son las series, son los contenidos, ¿no? Con esa palabra que es como problemática, ¿no? La idea de contenidos, ¿qué es lo que significa eso exactamente? ¿Qué hace que el cine sea cine? Si en algún momento era eh, hacer películas en fílmico, eso ya dejó de ser así hace mucho tiempo, ¿no? Desde el cambio de este nuevo siglo, ya prácticamente, ¿no? A partir del dogma y de otras experimentaciones y luego ya de la imposición, digamos, ¿no? De las nuevas tecnologías, eh, eso ya dejó de ser así. La cuestión de que el cine era cine porque se veía en una pantalla grande, bueno, hoy no solamente ya lo hemos visto con la pandemia, que esto se ha limitado muchísimo, sino que además, bueno, cada vez los circuitos de distribución en salas son más complicados para las películas no mainstream, pero a su vez pasa esta cosa de que las salas en los últimos años han adquirido esta cuestión como de evento donde uno va a ver un partido de la NFL o un partido de fútbol ¿no? Se están viendo incluso de estas competencias de videojuegos en cines. Eso no hace, ¿no? Que un partido de la NFL se convierta en cine. Entonces, ¿no? A la inversa, tampoco cualquier cosa que uno proyecte ahí necesariamente es cine. O si uno ve Lawrence de Arabia en su casa, deja de ser cine, eso porque no lo está viendo en una pantalla grande, ¿no? O sea, me parece que es como bastante problemático y hace preguntarse realmente cuál es el corazón del cine, qué es lo que le da su particularidad. Recordando una entrevista de un director que me gusta, que respeto mucho, Emilio Lindio Fernández, comentaba que el cine, que era muy hombre, el cine, porque es el cine, eh, era como un hipocampo, el único ser masculino que podía tener niños, pero que en esta ocasión había tenido una niña, y una niña de cascos finos, decía, que era la televisión, y que se ha metido a todos los hogares, o a muchísimos hogares, y que había degenerado las mentes pues, de los niños y también de las mamases, decía. Ya en los 70 se hablaba de esa pérdida eh, de preponderancia que ha tenido el cine contra la televisión, sus contenidos y la degeneración que surgía, según el indio, eh, al espectador. Muy interesante. Creo que todo viene de ese momento, todo viene de la televisión, digamos, y del lenguaje televisivo. Esta duda en la que estamos ahora me parece que es una duda que viene, ¿no? Arrastrándose de muchos años. El problema, digamos, es quizás en este momento ponerlo en una cuestión, ¿no? Que es un poco como se lo tomaron a la defensiva los fans, por ejemplo, ¿no? De las películas de Marvel, cuando salió Martin Scorsese a decir que las películas de superhéroes no eran cine realmente, que me parece una reflexión válida para hacer, pero no quizás ya desde el lado de si eso es bueno o es malo, o si la televisión, ¿no? Por decirlo de alguna manera, es la hija tonta del cine o es la hija brillante del cine. No lo sé, o sea, eso sería otra discusión que por ahí creo que ni hace falta, ¿no?
buscarlo en esos términos, de una comparación o de decir que una cosa es mejor que la otra, pero sí de entender que el cine justamente ha ido cambiando digamos, y se ha ido yendo justo hacia el territorio de la televisión. O sea, es como que ha llevado la pelea justo al territorio de la televisión y en ese territorio va a perder, indefectiblemente. Para mí, justo el problema y la discusión importante de tratar de entender qué hace que el cine sea cine es recuperar esos elementos y trasladar la pelea a otro lugar. Porque cuando uno está pensando en que el cine le va a ganar a la televisión, pero en realidad los elementos narrativos, los elementos de lenguaje que está usando son los mismos o son incluso cosas que ha copiado de la televisión y ya no nos damos cuenta, no hay forma de ganarle. Para mí hay un elemento, a mí me pasó, digamos, creo que una cosa que me puso en marcha un poco este pensamiento fue ver una película que me pareció absolutamente maravillosa hace unos 3 o 4 años tal vez, una película que se llama Investigation of a Citizen Above Suspicion. Un subtítulo en italiano es otro que no me animo a pronunciar, que es la película de Elio Petri de principios de los años 70, ¿no? que ganó el Oscar a película extranjera. Y esa película hace algo que en realidad era algo que se veía en el cine normalmente, pre-año 2000 diría, se veía mucho, pero lo hace de una forma que, que es muy clara, digamos, que es el hecho de una cosa que yo he definido como el plano de uso único. Un plano que aparece en un momento determinado de una escena y no se repite nunca. ¿A qué me refiero con que se repiten? Digamos, con que hay, supongamos en esta conversación, un primer plano tuyo, un primer plano mío, y luego volvemos al primer plano tuyo y luego volvemos al primer plano mío. Esto lo hace muy pocas veces en la película. Normalmente cuando tiene que regresar a un plano que ya vimos, ese plano es ligeramente diferente o ese plano se va a las manos del personaje o hace un pequeño giro o el personaje se mueve, muestra el otro perfil. Digamos, no tenemos recurrentemente, ¿no? La misma información. Y de un tiempo a esta parte, eh, los cineastas y lo digo porque también a mí yo lo he hecho, digamos, he cometido este pecado, digamos, esta cuestión de filmar ciertas escenas eh, con el formato que es más de televisión, cuando en realidad el lenguaje históricamente del cine tiene que ver más con que cada plano está en un momento determinado y se usa para a un momento preciso y no se usa más, ¿no? Es como un objeto precioso que se usa una sola vez y listo, ¿no? Para narrar una parte específica de una acción. Pero lo que hemos heredado es esta cuestión. Tenemos cámaras digitales, ahora es fácil filmar a varias cámaras, es más rápido, y evidentemente eso, el no darle un valor específico a cada momento de la escena, el cubrir las escenas, es parte, no es lo único, pero es parte, digamos, de lo que hace que realmente visualmente estemos en el mismo terreno en el que está la televisión. Una de las consecuencias directas del cine es el mimetismo. Una buena película o una película exitosa era copiada inmediatamente por directores locales o por directores alrededor del mundo. A la vez, el espectador, el público de la película, inmediatamente se mimetizaba con los ídolos o con los héroes de la película vista. El poder del cine en un sentido de globalización, como ahora se conoce, pues es tremendo. Sin embargo, te escucho mencionar, Adrian, que ahora el cine le copia a la televisión. Totalmente, totalmente. Y no se queda solamente en esto, ¿eh? Nos acostumbramos cada vez más a consumir este lenguaje y entonces a la hora de hacer películas lo que tratamos de repetir es esto que consumimos, es esto que vemos. Y esto me parece se ramifica a todas las áreas, digamos, del audiovisual. A mí una que me parece
inquietante, por decirlo menos, digamos, es digamos, es un poco la pérdida del craft, digamos, que tiene que ver con la puesta en escena. Digamos, me parece que para la mayoría de los directores que están trabajando hoy, la puesta en escena es un problema secundario, si es que es un problema, siquiera. Vemos cada vez más, y está bueno, ¿no?, analizarlo y pensarlo. Este tipo de puestas que son muy televisivas, justamente, ¿no?, porque como hay que filmar con varias cámaras, los actores no pueden estar moviéndose demasiado. Pero es esta cuestión, ¿no?, de que es el plano, el contraplano, el plano general, y los actores básicamente están estáticos. Y cuando se le quiere poner algo un poco artístico al plano, se hace, ¿no?, esta cosa que es muy típica hoy en día, que es que se le deja como un aire por arriba de las cabezas, ¿no?, como descentrados los planos. Uno ve lo que era, por ejemplo, el cine de Hollywood de los años 40, que era prodigioso con este tipo de cosas, de los años 50, que era la cuestión de reconfigurar el plano constantemente. El cine perdió su espacio, más allá de las enormes pantallas y los enormes cines, y más allá, evidentemente, de la pandemia, que ha sido sumamente limitado el poder acceder a una sala de cine. ¿Ha perdido su espacio el cine? Yo creo que el cine ha perdido mucho espacio porque se ha perdido también otra cosa que era fundamental para construir el imaginario del cine, que era la crítica del cine. Realmente esto me parece que es un dato objetivo, de nuevo, no es un lamento, es simplemente es lo que es. Hay una historia muy bonita que me contó mi papá hace un tiempo, que era sobre este periodista al que le encargaron hacer una revista de política en profundidad en Argentina en los años 60. No existían este tipo de revistas, y la gente que se dedicaba a cubrir política eran reporteros un poco como de segunda, digamos, que los mandaban ahí a hacer, ¿no?, a cubrir cosas en la Casa Rosada, o cubrir cosas, pero que no eran periodistas demasiado relevantes. Y cuando este señor tuvo que hacer su revista de política, lo que decidió fue llamar a los críticos de cine para que se convirtieran en cronistas políticos, porque eran, según las palabras de este periodista, eran la crema innata del periodismo en Argentina en ese momento. Cuando vemos hoy a qué ha quedado relegada de alguna manera la crítica de cine, son comentarios, son opiniones, son cosas que no vienen con mucho contexto, titulares: me gustó esto, me gustó aquello, esta es la nueva película de Marvel que sale, estamos esperando con ansias que llegue, ¿no?, la quinta adaptación de Batman, ese tipo de comentario, digamos, que tiene que ver un poco más con la cosa farandulera, con el mundo del espectáculo. Eso es un poco a lo que ha quedado reducido en líneas generales la crítica de cine. Donde no hay una crítica de cine, donde no hay gente, ¿no?, que se pregunta estas cosas, que se pregunta qué es el cine, que se pregunta en qué contexto estamos viendo estas películas, qué significa una película determinada en un momento determinado, si no se le da como este contexto justamente a estas películas que salen, no hay forma de que, ¿no?, de que esto crezca, y de que realmente el cine continúe siendo relevante. El poder que tuvo el cine era tremendo, inimaginable. Yo creo que para nosotros en este momento, eh, con una capacidad de alterar la misma historia. Se hizo y se hace buen uso del cine. No quiero sonar muy apocalíptico, muy trágico, ¿no? Creo que no. Creo que justamente es el tema de que no nos estamos, tampoco me voy yo acá a lavar las manos al respecto, no nos estamos preguntando lo suficiente acerca justamente de esto, ¿no? ¿Qué hace que esto de verdad no sea, sea diferente de un contenido de YouTube o de una serie o de cualquier otra cosa, digamos?
creo que el montaje y la fotografía son dos cosas, digamos, donde no nos estamos planteando realmente preguntas de fondo, ¿no? Yo veo muchos editores que en realidad es una cosa que se han convertido, digamos, en gente que sabe usar programas de edición y que los sabe usar maravillosamente, ¿no? De atrás para adelante y de adelante para atrás, pero no comprenden las cosas más básicas de cómo narrar y de por qué tiene que ir este plano en este momento y no este otro, de cómo construir una escena, de cómo, ¿no? Generar cierto creyendo adentro de una escena. Hoy por hoy, la fotografía, digamos, utiliza este sistema que, es, ¿no? Que se conoce como RAW, que te da el archivo, digamos, más allá de cómo hayas iluminado, te da como un archivo absolutamente parejo y genérico, donde realmente se ve todo y se puede recuperar prácticamente todo, a menos que hayas hecho, ¿no? Alguna cosa muy extraña, podés recuperar absolutamente toda la información y podés ver absolutamente todo. Y eso lo que quita es la decisión en el set. Si uno tiene que tomar la decisión en el set de que ese rincón que está allá no se va a ver nada y que esto de aquí se va a ver a contraluz y que esto de allá se va a ver así y así, te pone en una situación muy diferente a si uno medio toma una decisión, pero luego cuando llega a la postproducción realmente puede deshacerlo, cambiarlo todo y volverlo otra cosa totalmente distinta, ¿no? Creo que ahí, creo que aplica un poco la cosa esto de que tener demasiadas cosas a veces hace que no se valore nada, no se le dé valor a nada en específico, ¿no? Y me parece que esto es como un peligro en el que nos hemos metido solos los cineastas. El séptimo arte. El cine se trató como arte, se usaba y se hacía como arte. En un reciente documental sobre Watkins, mencionaban que el cine eh, desde Hollywood se trata como un producto. Y como producto no se puede, al ser un producto, no puede ser evidentemente arte. Y sí, y esto la verdad también es una cosa a la que se ha estado orillando y a la que se ha estado llevando a todo, ¿no? A que todo se vea de la misma forma y todo tenga una estructura idéntica, digamos, ¿no? Está toda esta cuestión, digamos, un poco crispante que tiene que ver con ciertos libros de guión que se han, ¿no? Manuales de guión que se han convertido en aparentemente, ¿no? Como casi como en los 10 mandamientos, ¿no? Está este libro, por ejemplo, que no me parece un mal libro de por sí, me parece que tiene ideas que pueden ser interesantes, que es Save the Cat, pero de pronto usado ya en el extremo de que todo tiene que hacerse con esas, ¿no? Pegando en esas marcas de que en el minuto tanto tiene que pasar esto, en el minuto tanto tiene que pasar lo otro, en el minuto tanto, ¿no? Si estás haciendo una de terror es esto, si estás haciendo una comedia es esto o esto, si estás... Y realmente llega a un punto donde es trágico, porque el cine se vuelve absolutamente previsible. Hay una cuestión que tiene que ver con, ¿no? Una emoción que tiene que ver con lo imprevisible, con lo inesperado, con algo que te van a contar que realmente te va a mover de tus expectativas, que me parece que está como un poco perdido. Y nada, o sea, es esta cosa, digamos, justamente además de trabajar el cine, y lo vemos mucho en el cine espectáculo, como si fuera televisión en el sentido de un rating minuto a minuto, como la telenovela, digamos, en un punto, ¿no? La telenovela tiene que tener este beso y esta traición y esta cosa y esta otra para que la gente la siga viendo durante la hora que dura la telenovela y no se vayan durante los cortes a comerciales. Pero el cine es otro espacio, el cine es otra cosa, supuestamente. Pienso en las películas de espectáculo, ¿no? Que es como todo el tiempo es como la misma nota. Eh, digamos, cuando uno agarra una película de espectáculo de los años 70 como Tiburón, que sigue siendo un objeto extraordinario, uno tiene, uno ve, digamos, la progresión que hay entre la escena inicial con la pareja en la playa y lo que se está jugando ahí, a
el final con el barco roto y los tres cazadores del tiburón luchando por su vida mano a mano con el tiburón. Uno no ve una línea, la forma en la que escala. Cuando uno ve una película espectáculo hoy, la escala es, al principio revientan 10 edificios y al final revientan una ciudad. Pero ya no hay una escala, ya no importa, ya es como que todo es exactamente igual, ¿no? Es como una sola nota todo el tiempo. Y que todas las películas se vean igual, porque de esa manera funcionan. eh, y entonces que todos pensemos igual y que todos vivamos igual. Ese es el riesgo y sobre todo desde estos contenidos que mencionabas en un principio, donde todo el mundo está, vaya, todo el que tiene acceso a esos medios de las series que están tan en boga, pero que ya desde antes, ya desde la televisión se asomaba este riesgo de lavar cerebros, de hecho de una manera coloquial. Ese es el riesgo. Totalmente, totalmente. Pero es que creo que es eso. O sea, para mí el riesgo es ¿no? Pensar igual y desde un punto de vista ni siquiera ya ni siquiera, si no le quisiéramos buscar un trasfondo a eso, es una cuestión del empobrecimiento que nos, que nos lleva, ¿no? Donde justamente como las discusiones encendidas que podía haber alrededor del cine como un objeto cultural que uno podía tener saliendo del cine, ahora se convierten ¿no? En opiniones, ¿no? Como muy vagas, que tienen que ver justamente con esto, ¿no? Con opinar si, ¿no? La última película de la Liga de la Justicia es mejor que no sé qué, o que la próxima que va a venir. Yo creo que uno entiende cuando está viendo cine justamente cuando provoca otras cosas, ¿no? Uno ve una película que la podrá discutir mucha gente, a mí la verdad es una película que me fascinó, que es Once Upon a Time in Hollywood de Tarantino. Es una película que genera una discusión. Cuando la terminas de ver, es una película que, ¿no? Te va a provocar ciertas cosas, vas a decir, no entendí qué es esto, qué pasó, que no está todo dado en la boca, no está todo completamente claro, no es algo que, ¿no? Que es tan claro de cómo hay que digerirlo o cómo hay que procesarlo, qué es lo que hay que entender. Gandhi tiene una frase, parafraseando, eh, decía que no quería vivir en una casa amurallada, que quería una casa con ventanas bien abiertas para que soplara aire de todos lados y de esa manera se pudieran nutrir, ¿no? Evidentemente. Encerrados en casas donde estamos encapsulados por contenidos elegidos, pero sumamente dirigidos eh, e impuestos. Es difícil, porque además esto ha sido como, ¿no? Como una crónica de una muerte anunciada de alguna forma, porque venimos hace mucho tiempo sintiendo esto y creo que la pandemia justamente ha sido un golpe durísimo en este sentido, ¿no? Y a terminar como de meternos en esta cajita, en este lugar, eh, y que creo que tiene que ver, aparte, digamos, con otra cosa compleja tiene que ver con lo de la crítica de cine y tiene que ver con un poco también como la falta quizás de curaduría, de espacios donde podamos, ¿no? Encontrar otro tipo de contenidos, porque de pronto las plataformas tienen entre medio en sus resquicios cosas que son interesantísimas, pero están, ¿no? Es como este mar donde uno ve portadas y portadas y portadas y portadas y no se sabe qué es qué y todo parece un poco lo mismo, entonces todo da igual, ¿no? Es justamente esta cuestión que vuelve un poco al mismo tema, que es, ¿no? Donde todo vale lo mismo, nada tiene valor, ¿no? Hay como una especie de evaluación del cine en base a esto, ¿no? Esta inundación que hay de contenidos que hay, donde de pronto hay muchísimas cosas buenas,
pero justamente es esto, ¿no? Es esto que es una película, es una gran película, está al lado de esto que es un contenido alargado que me dicen que es una película también, pero que realmente no lo es, y al lado de otra cosa que es no sé qué, ¿no? Es un poco difícil. Me parece que toma, digamos, mucho de cada quien, ¿no? De tratar de dar un paso al costado y cuidar un poquito la dieta audiovisual. Y en ese sentido, donde todo se tiene que ver así, porque eso es lo que el sistema establece, supongo que si quieres hacer algo distinto, el fondeo resulta sumamente difícil o hasta imposible. Ya no es o sea, ya la distribución, sino ya el mismo fondeo para realizar la película, ¿no? Casi imposible. Realmente los esfuerzos que hacen, ¿no? Directores que son gente, en general, digamos, si uno se fija, hay muy pocos nombres, muy pocos. Hay algunos, pero hay muy pocos surgidos en los últimos 10, 15 años que sean directores de esos que se pueden permitir hacer lo que quieran. Muy pocos. En general, los que hacen poco lo que quieren son directores que, ¿no? que todavía siguen teniendo empuje y que todavía les sigue yendo bien, pero que son como de generaciones anteriores. ¿No? Está por salir ahora la nueva película de Leos Carax. Cada vez es más extraño que aparezcan, no sé, los hermanos Sabi, por ejemplo, ¿no? que hicieron Uncut Gems, que se convierten en ese tipo de voces, en ese tipo de gente que realmente hace lo que quiere. Hoy más que nunca vemos, y, tiene que ver, y esto es lo que me parece desesperante, ¿no? Justamente esta cuestión que es, eh, que tiene que ver con la confusión de que todo es un poco lo mismo. Vemos muchas jóvenes promesas, sobre todo en el cine norteamericano, que hacen una película que de pronto es prometedora y lo siguiente es eh, ir a hacer algo con Marvel, o ir a hacer un Star Wars, o ir a hacer una franquicia, o un remake de una... Y a mí, la verdad, me llama mucho la atención, ¿no? O sea, me parece una cosa como muy curiosa, y ya es entrar en un círculo del que realmente uno ya sabe que ya los perdimos, porque no es que, bueno, voy a hacer eso porque soy un artista pobre y necesito hacer dinero con una película para luego poder financiar mis proyectos, lo cual uno podría entenderlo. No, es ya quedaron en esa rueda y ahí ya se fueron, ¿no? Ahí los perdimos. Y me parece como un poco triste, ¿no? Un poco angustiante. Para Adrián García Bogleno, ¿qué es cine? ¿Qué es el cine? Sí, es muy complicada la pregunta, pero yo creo que es mucho amor y mucho respeto por todo el craft, por la puesta en escena, por el lenguaje, por la edición, por el montaje, ¿no? Por la fotografía, por todos estos elementos. Es realmente, ¿no? Mirar un poco hacia atrás, no por llorar que lo de antes era mejor, sino por una cuestión de entender cómo se hacía esto. Eso me parece que es el cine, eso es lo que yo quisiera creer que es el cine, ¿no? Es algo capaz de encender preguntas, emociones, y es algo que no es simplemente de, ¿no? Cuando llega en el stream el contador a cero de pasar al siguiente, ¿no? Al siguiente contenido, ya te olvidaste completamente lo que viste, ¿no? Tiene que ser algo que se quede un poquito adentro tuyo. ¿Hay algo que hacer contra esto que parecía ser una posibilidad al comienzo de la pandemia en un sentido humano, artístico, las posibilidades que trae el arte y que a este punto de la pandemia parece que el sistema impone más que nunca, controla más que nunca? ¿Qué Yo queda? creo que sí, lo que hay que hacer, en mi opinión, es hablar. O sea, una conversación como esta que estamos teniendo, o sea, es hablarlo, ¿no? Hablarlo, tratar de entenderlo, tratar de verbalizar el problema, verbalizar estas cuestiones como para tratar de ver cómo atacarlo, ¿no? De ver cómo encontrar caminos. Uno no puede entender los movimientos más importantes de la historia del cine si lo separa, digamos, ¿no? de la parte
de la parte conceptual ¿no? de los libros, los artículos, las revistas de cine que estaban discutiendo todos estos temas, o las charlas en los cafés que había, ¿no? Discutiendo estos temas. Lo peor que nos puede pasar como cineastas, y pasa mucho en este momento, es lanzar algo y encontrarse con el silencio absoluto, ¿no? Encontrarse con el vacío, con la cuestión de que no es ni siquiera una cuestión de fama ni nada, es una cuestión de que parece como que las cosas no importan, o ¿no? Suena un poquito durante una semana, algo es trending topic, se tiran 3 titulares y luego silencio absoluto, ¿no? Y lo que viene. Y entonces, ¿qué hace que el cine sea cine? Yo creo que lo que va a hacer es continuar siendo cine, es reinventarse, es ¿no? Pelear su lucha en otro lado, no tratar de competir en el mismo lugar donde, ¿no? Donde está la televisión, donde están otros contenidos, no pelear desde la tecnología, por ejemplo, me parece, que es una manía absoluta que yo veo, una cosa que me pone bastante de los nervios, por ejemplo, que es, ¿no? El último equipo, el último equipamiento, la última cosa. Esta cuestión, digamos, que hemos visto mucho en los últimos 20 años, por ejemplo, que es los movimientos de cámara tienen que ser perfectos y absolutamente fluidos, cosa que a mí me pone bastante nervioso. Me parece que es llevar la pelea, digamos, a otro lado. La podemos ganar, pero en otro lado, no tratando de competir en esos términos. Du vet hur en exorcism går till? Det är samma sak, fast tvärtom. Men titta på det här.